I a aquestes hores de dimecres parlem del inconscient, tot i que jo algunes vegades m'equivocaré segur i diré del subconscient, però és el món de l'inconscient el que és avui protagonista. Benvinguts al Jardí dels Mandales, conduït per Lourdes Prat. Els dimecres parlem amb psiquiatres, amb psicòlegs de l'Institut de la Ment, i avui podríem dir que és un dimecres de psicoanàlisis. I avui, a més, no parlarem en català, parlarem en castellà, perquè la nostra convidada s'expressa millor en castellà i nosaltres no tenim problema d'idiomes. Hablamos con Renata Cucciarelli. Hola, Renata, buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lourdes? Encantada. Gracias por la invitación. Tenemos muchas ganas de que nos expliques qué es el psicoanálisis, pero primero conocerte un poquito a ti, porque ya por el acento ya vemos que no eres de aquí y suponemos que eres argentina. Sí. Y primero preguntaríamos, todo y que sabemos que hay muchos argentinos en nuestro país, que es un país de acogida y que tenemos muy buena relación y hay mucha gente de tu país aquí, pero ¿cómo llegas a Andorra y cómo llegas precisamente a través de tu profesión, del psicoanálisis? ¿Qué es más fácil empezar a explicar? ¿Cómo entraste en esta profesión o cómo llegaste aquí? Bueno, empiezo por cómo llegué aquí. Llego por mi marido, porque mi marido es médico y empieza a trabajar en el hospital de aquí, en Nuestra Señora de Merichey, y comienzo con una experiencia en el hospital también, porque yo hacía una residencia en la provincia de Buenos Aires, lo que es el PIR aquí, que se conoce como el PIR, es una residencia básica, después post-universitaria, y tenía la posibilidad de hacer una rotación extracurricular. Entonces elijo el hospital de aquí de Andorra, y a partir de esa experiencia elijo quedarme aquí en Andorra y empezar mi experiencia laboral aquí. Con todos los vericuetos que eso implicó para mí a nivel de extranjera, ¿no? y de todas las políticas que han ido cambiando en el ejercicio liberal de la profesión. Pero bueno, ya hace unos años que puedo hacer la práctica clínica desde el psicoanálisis. Y dime. ¿Y llegar al psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis para mí fue un encuentro. En realidad tengo que decir que fue una sorpresa, porque en la familia, cuando era joven, cuando acabé el colegio, el discurso familiar, ¿no? hablaba de para lo que era buena, ¿no? Entonces me encontraba entre la economía y las lenguas, ¿no? Entonces estaba muy indecisa y elegí traductorado de inglés y empecé la carrera, el curso de ingreso. Y un día me desperté y le dije a mis padres que quería estudiar psicología y no entendía nada, ellos no entendían y yo menos. y a partir de ahí empecé la carrera y fue después de mucho tiempo de encontrarme con el psicoanálisis en la facultad, pero sobre todo con el análisis propio, que pude ver de qué se trataba ese deseo. Era reconstruir un deseo que en el análisis pude ver que estaba perdido, que algo de lo artístico se había perdido en la infancia, y a partir del psicoanálisis pude pensar en un lugar de invención, ¿no? Para mí misma, pero también para cada uno, ¿no? Para cada sujeto, porque justamente es un lugar donde da posibilidad, habilita la invención o reinvención de cada uno con su propio deseo. Y bueno. Renata, con estas palabras nos estás abriendo un mundo, creo que muy desconocido, porque en general el concepto de ir al psiquiatra y hacer un psicoanálisis es como que estoy muy mal, se me va la cabeza, no sé qué hacer con mi vida, he tocado fondo, y tú nos estás descubriendo que es como un reinventarse y que no hace falta llegar a un extremo a través del psicoanálisis y que puede servir para muchas otras cosas, para buscarse un futuro, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tenemos la idea de que, bueno, al menos, y sobre todo aquí, ¿no? De esto de que el psicólogo todavía está en un lugar como de identificado a la locura, ¿no? Que si bien es nuestro campo, y
nos topamos y tocamos todo el día los temas de la urgencia y del malestar, de las crisis, ¿no? Cuando uno no puede más. También están esos momentos donde un sujeto se cuestiona, se detiene, no entiende o no sabe lo que le pasa y puede acudir, ¿no? Y bueno, intentar ver qué hay ahí, ¿no? Porque hay veces que hay mucha resistencia, pero bueno, hay una decisión subjetiva también de hacerlo, ¿no? Y muchos pacientes llegan sin saber muy bien de qué se trata, la mayoría, y luego van descubriendo que se puede hacer un recorrido. Pues acaba de rompernos este muro de no saber qué es el psicoanálisis. Damos por hecho que todos lo sabemos y entonces nos viene a la cabeza aquel señor o aquella señora que toma notas con una libreta y alguien está tumbado en un diván. ¿Cierto? Es cierto. ¿Y qué hay de cierto y no cierto en todo esto? Bueno, son experiencias diferentes, ¿no? Creo que el diván es la apertura del inconsciente, ¿no? Y me parece que se puede trabajar con el diván y sin el diván. Y que cada uno, puede estar dispuesto no a entrar en esa experiencia, pero que no necesariamente tiene que entrar en ella, sino que puede hacer un trabajo con el inconsciente en entrevistas, de poder ubicar el sufrimiento, de poder deshacerse de una parte de él y trabajar con él para hacer un uso mejor, ¿no? Porque el psicoanálisis justamente lo que toma como punto de partida es el sufrimiento y el síntoma. No intentamos desecharlo, borrarlo. Sabemos que tiene una función y justamente ubicar en cada uno, para cada sujeto, qué función tiene, lo ubica en otro lugar al sujeto, ¿no? Y puede separarse un poco de eso y hacer algo con ese sufrimiento. Es curioso. Sí, porque rápidamente hay un pedido ¿no? Hay una demanda de cura. No vamos a tapar el síntoma y a curar el sufrimiento. Vamos a ver de dónde viene y cómo aprovechamos de dónde viene para algo positivo, ¿no? Exacto. Las causas y también que justamente el hecho de hablar tiene consecuencias. Justamente es una experiencia de palabra el psicoanálisis, pero también es una experiencia de desciframiento, en donde el inconsciente, por eso hablábamos del diván, no es solo en este sentido, el inconsciente es lo que lo determina al sujeto, es el otro que hay en cada uno, ¿no? Y poder hablar de ese determinismo, cuando uno dice, quiero tal cosa, pero no puedo evitar, no puedo hacer esto me pasa a pesar mío, ¿no? Entonces hay algo que actúa a pesar de él, ¿no? Entonces poder ubicar por dónde viene ese determinismo, que es el del inconsciente, ¿no? Que tiene que ver con las marcas que el otro produjo en cada uno, ese otro primordial, ese otro fundamental, ¿no? Entonces, ahí entramos en el terreno del goce y del deseo, que es difícil, porque justamente el lugar del psicoanalista es poder causar el deseo, no dar lugar a trabajar y a ubicar y a construir ese deseo, ¿no? De ver de qué se trata. Que al final es un motor, es un movimiento, y es cada vez poder decir y ubicar algo y desprenderse también de esas marcas, de esos excesos. En el psicoanálisis me imagino que hay muchas emociones, ¿no? Por supuesto. Es como una catarsis, ¿no? Mucho llorar, mucho sufrir, pero también debe ser un poquito alegrarse de ver la luz, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad que es increíble cómo cada uno vive la experiencia de una manera radicalmente única, ¿no? Porque al final es poder encontrar, hacerse uno, ¿no? Puede ser desde la angustia, desde la rabia, desde la agresividad, desde el humor,
y con el analista se presta, el cuerpo del analista se presta para poder hacer vivir todo eso, ¿no? Y revivirlo y poder también hacerlo de una manera diferente cada vez, ¿no? Para poder separarse de eso que a uno lo abruma, lo oscurece, lo atrapa, lo limita. ¿Cuándo llegamos al psicoanálisis? ¿Cuando un profesional nos deriva o una persona por sí sola puede, por curiosidad, pedir un psicoanálisis? Sí, y tanto lo que pasa que tanto uno como lo otro, ¿no? Lo que pasa que hay que decir que la curiosidad intelectual es bienvenida, pero no alcanza. No alcanza en el sentido de que tiene que haber un malestar, de que al menos una pregunta, ¿no? Y como algo no anda bien, hay algo que, aunque no sea a priori, esto se ha de construir, ¿no? Construimos esta pregunta o esto. Puede ser en entrevistas que esto se construya, ¿no? Muchas veces llegan con esto de la curiosidad y de saber qué es, o como alternativa también. Es decir, que me he encontrado con muchos pacientes en donde testimonian de he fracasado en otras terapias, otros encuentros y bueno, y vienen a probar, ¿no? Un poco la experiencia y justamente ahí se construye esto, ¿no? Que y de esta curiosidad intelectual diríamos que es como no tan necesaria como una necesidad. Una condición. Sí, una condición que buscas una solución porque ya has llegado a un extremo. De ahí puede surgir un resultado inesperado, alguien que se te presenta por una curiosidad intelectual, como tú defines, y que de ahí salga un resultado y esa persona te diga, pues me has cambiado la vida, yo no venía pensando que podía suceder esto. Sí. Sí. Eso es satisfactorio. Eso es satisfactorio. Y se da en muchos casos en donde los pacientes se encuentran con que esto por lo cual habían venido, ¿sí? Tanto curiosidad como síntoma, ¿no? Eso ya no está, eso está deshecho, eso se ha diluido y sin embargo se quiere continuar con un trabajo que tiene que ver con ese saber que hay en cada uno, ¿no? Pero sobre todo porque el psicoanálisis es un discurso específico, ¿sí? Que no, me parece esto importante decirlo, porque tiene que ver con que no es un discurso de dominación, ¿sí? En donde el saber toma el lugar de la verdad, y la verdad es para cada sujeto, no hay una verdad previa, no hay una verdad anticipada, uniforme, universal. Entonces cada uno encuentra una verdad a medias, porque nunca se puede saber todo, ¿no? Pero es en esa construcción en donde el sujeto se puede ubicar. Por tanto, el papel tuyo como profesional ha de ser muy neutro y muy, muy personalizado, ¿no? Con cada paciente. Exacto. Muy teniéndote que poner en la piel de aquella persona para luego poderla orientar, porque tu papel en ese momento es orientar o solo hacerle ver lo que hay dentro de su otro yo que no conoce. Sí, no se trata tanto de la piel de la otra persona, sino justamente de ubicar esta neutralidad que muy bien señalas. Me parece que es pertinente porque es una neutralidad afectiva. Eso no significa que no sea una experiencia libidinal, donde el amor está en juego. Nosotros llamamos a eso transferencia, ¿no? Pero donde no se juega el afecto, es diferente. El amor que los afectos. Entonces, el analista da lugar, pero sobre todo no hay un juicio de valor. Me parece que esto es el punto fundamental para distinguir. No hay un juicio de valor, porque justamente la materialidad es el inconsciente, pero nuestro campo de trabajo es el goce. Y respecto de nuestra relación con el goce, es para cada uno. Y eso no se puede juzgar. Lo que se puede hacer es más bien orientar cuando el sujeto no sabe qué hacer con eso, de lo cual
está padeciendo, ¿no? Y ya no tiene esa capacidad, ese margen para poder decidir, elegir, y esté invadido por eso, ¿no? En su vida, que puede ser a todos los niveles, puede ser a nivel trabajo, puede ser a nivel de relaciones personales, puede ser a nivel de con una adicción, con lo que sea, ¿no? Es que en cada quien algo diferente, por lo que se hace presente o se manifiesta esa ruptura, ese quiebre o esa crisis, ¿no? Hay para cada Vienes por una quien. crisis en un sector concreto de tu vida, pero luego vas extrayendo el global, de dónde ha salido, ¿no? Un problema laboral puede venir de algo que te dejó marcado cuando tenías 14 años. Hay unos determinantes, exacto. Empiezan a aparecer, que eso que aparece de manera, ¿no?, como azarosa o casual, o que esto me pasa, al final eso tiene una relación con lo que cada uno elige, y devolverle al sujeto la posibilidad de hacerse responsable de eso, ¿no? No, esto siempre me pasa a mí, ¿por qué me pasa, no? Entonces, poder ver qué responsabilidad hay en ello de lo que le pasa es fundamental, porque el sujeto se alivia y también puede dar lugar a volver a elegir sobre qué de eso quiere tomar, de qué de eso puede deshacerse. Claro. Que hay que querer y también hay que poder, ¿no? Hay márgenes, hay marcas de las que no nos podemos deshacer, pero lo importante es poder tratar esas marcas. Y sobre todo estar advertidos, porque cuando estamos advertidos de esas marcas, la vida se hace un poco menos pesada. Ahora me viene al pensamiento esta expresión de tropiezo siempre con la misma piedra, exacto, vuelvo a repetir el mismo error, tengo un imán y siempre vienen hacia mí el mismo tipo de personas. A través del psicoanálisis podemos saber por qué y evitar o tomarlo de otra manera. ¿Cómo se haría? Sí. En el psicoanálisis lo llamamos repetición y es eso que está enganchado al saber del inconsciente. Y es a través de esa experiencia de poder construir ese hilo en el que hay una continuidad, ¿no? De que por eso no se corta. Justamente las sesiones de psicoanálisis también tienen que ver con un parar, con un detenerse, con un cortar, con determinadas experiencias, situaciones y vivencias, ¿no?, del sujeto. Y también que esto que podríamos decir, este ejemplo que daba, ¿no?, al principio, lo que parecía una contingencia, ¿no?, que un día elijo esto, ¿no?, y aparece esto, esa contingencia tiene un lugar, hay que hacer en el sujeto, ¿no?, hay que hacerle lugar a ver a qué se deben esas contingencias o qué respuesta tuvo el sujeto ante esas contingencias de la vida. Uh-huh. Súper interesante este tema, ¿eh? Espero tenerte muchos días más aquí en nuestros micrófonos y seguir, porque creo que hay temas que además tú estás trabajando mucho aquí en Andorra, uh-huh, pero también estás pasando fronteras, y no para irte a Argentina, sino para irte a Barcelona, porque hay mucha gente que está pendiente de conferencias y cosas que tienes entre manos. Explícanos un poco, Renata. Bueno, ahora se van a celebrar las 17ª jornadas de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano, y bueno, van a ser 2 días de muchísimo trabajo, en las cuales presento un trabajo clínico, y bueno, tengo que decir que el título de las jornadas es ¿Quieres lo que deseas? Excentricidades del deseo, disrupciones del goce, con lo cual es un tema que da para muchísimo debate, trabajo y cuestionamiento, sobre todo de nuestra época, ¿no? Así que podremos seguir hablando de esta época también, ¿no? Del malestar en esta época. Temas, sí. Además, tienes temas muy específicos, muy orientados hacia este país, muy orientados a la gente que tiene este despertar, estas ganas de dedicarse a tu profesión y hacer como unos encuentros, ¿no? Bueno, estamos en ello. Estoy con 2 colegas, una colega que acaba de llegar de Argentina y otra colega que es andorrana, que se formó en Francia.
y queremos construir un espacio en donde la gente que le interese, ya sea afín al psicoanálisis desde otras disciplinas, o la juventud, ¿no? Que pueda tener un lugar para acercarse y hacer alguna lectura, comentario de textos, estudiar un poco el que quiera, ¿no? Y el que esté, porque el psicoanálisis también tiene que ver con una transferencia de trabajo. Entonces, poder generar aquí esta transferencia de trabajo es importantísimo para darle lugar. ¿La juventud cómo ve estas profesiones? ¿O cómo ve el ir a buscar consejo, el ir a buscar ayuda, el entrar dentro de un despacho de un psiquiatra, un psicólogo? ¿Está cambiando un poquito esto por generaciones? Está cambiando porque los referentes están un poco caídos. Entonces hay una caída. Entonces creo que es importantísimo ocupar esos lugares y ofrecer esos espacios, porque muchas veces es simplemente desconocimiento o desorientación, y poder ocupar esos espacios es lo que genera también el lugar, no solo en el ámbito privado, ¿no? Las puertas de la consulta para adentro, sino poder hacer en el ámbito social, uh-huh, que es fundamental, porque el psicoanálisis también tiene un compromiso ético social con la salud. Sí, dime. Iba a preguntarte, ¿el psicoanálisis se puede hacer a cualquier edad que haya uso de razón? ¿Se Sí. necesita haber pasado una mayoría de edad? ¿Hay un momento ideal? ¿No? No. El psicoanálisis para cada uno, en cualquier momento, que cada uno esté dispuesto a poder trabajar en su responsabilidad, en la responsabilidad que le toca con lo que le pasa. Y puede ser desde un niño hasta una persona mayor. Pues mira, nos quedan pocos minutos y a mí me gustaría pues hacer como de ejemplo para que la gente sepa, cuando empiezas un psicoanálisis, ¿por dónde empiezas? Empiezas a decir lo que venga. No hay ningún orden. No. Por supuesto que el psicoanalista pregunta. Y tú lo ordenas ya con tu experiencia. Pregunta e interviene, por supuesto. Va interviniendo en función de lo que escucha, pero sobre todo en señalar que lo que está más allá de lo que el sujeto cree que dice o que quiere decir, ¿no? Donde encontramos una sorpresa, donde poder sorprender al sujeto en lo que está diciendo, ¿no? Encontrar algo en que va más allá de él, ¿no? Entonces, sí que la asociación libre es la regla fundamental, podríamos decir, del psicoanálisis, y donde realmente puede darse lugar la experiencia del inconsciente, cuando no hay una orientación, sí, pero no hay un protocolo, no hay un preguntar y responder. O sea, por ejemplo, yo te podría ir contando cosas en libre albedrío y tú sacas unas conclusiones por algo que repito o por alguna norma que construyo al explicar algo, y ahí me sorprendes, ¿no? Y ahí debe haber también un factor de aceptar. Se devuelve algo. Y ahí es donde el sujeto ha de hacerse cargo de eso, ¿no? Poder escuchar eso o no. Hay veces que el sujeto quiere escucharse. Uh-huh. Y hay veces que decide que no quiere o que no está en un momento para hacerlo. Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí hay una decisión ética. Fantástico. Un mundo por descubrir, un mundo muy interesante. Renata, la gente me imagino que se habrá sorprendido escuchando lo que es el psicoanálisis desde aquesta vessant, podríem dir, ¿no? Y bueno, creo que lo tenemos clarísimo. Cuando tengamos una duda existencial, ¿no?, como se suele decir, hacernos un psicoanálisis. Te pueden encontrar en el Institut de la Ment, y si tienen curiosidad por asistir a alguna de tus presentaciones en Barcelona, pues también pueden hacer una llamadita al Institut de la Ment, preguntan por Renata Cucciarelli y endavant, diríem, ¿no? Adelante con estos psicoanálisis y con estos temas tan interesantes que nos despiertan el subconsciente, nuestro otro yo,
en positivo. Gracias, Renata, por estar con nosotros aquí al Jardí dels Mandalas y hasta la próxima semana. A ustedes, hasta pronto. Passegem pel Jardí dels Mandales amb Lourdes Prat.